Bueno, muy buenas tardes. Un saludo a las autoridades y a todos los que están participando de esta reunión de capacitación o de actualización sobre la enfermedad de Chagas. Bueno, entonces vamos a hablar un poco sobre lo que es la enfermedad de Chagas en la fase crónica. Eh, Mi nombre es Eric Walter Villena Fiengo y soy coordinador del Centro de Atención al Paciente Chagásico, que es un centro de salud, un servicio de salud dependiente de la red de salud de Tupiza y obviamente del Ministerio de Salud, ¿no? La enfermedad de Chagas, vamos a dar un pantallazo rápido para ponernos en contexto, es una enfermedad parasitaria, es una enfermedad zoonótica que afecta al hombre y a los animales y que es producida por un parásito que se llama el Trypanosoma cruzi. No vamos a abundar en los detalles, con un ciclo doméstico, un ciclo peridoméstico y un ciclo selvático. Si quieren, mejor al revés, porque originalmente el sitio de donde la vinchuca vive generalmente es un ciclo selvático, va pasando al peridomicilio y luego al intradomicilio. La enfermedad de Chagas se estima que hay 6 a 7 millones de personas en el mundo, ¿no? Y consideramos que la zona endémica, que es la zona donde existe la vinchuca, es Latinoamérica, ¿no? Tenemos Sudamérica, Centroamérica y parte de Norteamérica, donde existen los vectores que son diversos. Principalmente para nosotros en Bolivia, el vector es el Triatom infestans, ¿no? Podemos ver en la parte izquierda una gráfica, más allá de haberse controlado la enfermedad en su difusión, vemos de que ahí tenemos el mapa de Sudamérica, las constantes migraciones de gente hacia Europa, hacia Estados Unidos, han hecho de que la enfermedad sea también importante en muchos países de Europa, entre ellos uno de los que principalmente le ha dado mayor importancia al diagnóstico y al tratamiento y ha ayudado mucho también en los avances científicos para varios tópicos sobre la enfermedad es España, ¿no? Y lamentablemente la mayor parte de estos pacientes que se ven en estos países son bolivianos, entonces también peruanos, brasileños, argentinos, pero principalmente son gente boliviana. Y también ya tienen casos autóctonos de la enfermedad, son niños nacidos de madres chagásicas que ya han nacido en los países a los que han migrado estas personas. Bueno, la prevalencia de la enfermedad de Chagas, aún se estima que 6 a 7 millones, eh, y lamentablemente otro importante aspecto es que el acceso al tratamiento pues está limitado en muchos de los países, ¿no? Yo no puedo decir lo mismo, en Tupiza siempre hemos tenido la disponibilidad del medicamento, como lo vamos a ver, pero en la mayor parte de los países está limitada la cantidad de medicamentos que disponen para el tratamiento de la enfermedad. La enfermedad tiene varios mecanismos de transmisión, de los que el principal es el vectorial, que digamos en nuestro país, debido a las acciones de control del vector, pues cada vez es de menor importancia, ¿no? Y tenemos municipios como el de Tupiza, por ejemplo, donde ya se ha certificado de que la enfermedad, la transmisión vectorial de la enfermedad está controlada. Sin embargo, todavía existe la forma transplacentaria o congénita o connatal, la hemotransfusión que está controlada porque está reglamentada la transfusión sanguínea, la leche materna discutible, pero sí puede las lesiones del pezón que son sangrantes,
pueden ser causa de que el parásito pase durante la lactancia, la vía alimentaria, que hemos tenido un brote en Guayanamerín, ¿no? Que ya ha sido publicado y es muy conocido el brote y que prácticamente ha sido adecuadamente atendido, donde todos los pacientes han sobrevivido. Esta vía alimentaria generalmente produce brotes y han habido en todos los países, prácticamente de Sudamérica, varios brotes. El accidente de laboratorio, nosotros que trabajamos en salud, durante la atención de un parto, durante una cirugía, durante alguna curación de alguna herida sangrante, puede darse esa transmisión. Y la donación de órganos, que cada vez también es más importante y está siendo enfocada en todos los países. Esto es para mí una situación clave. Si bien la primera causa de las lesiones que existen es producida por el parásito, también tenemos que hay mecanismos inmunes, mecanismos que afectan el sistema nervioso autónomo y también mecanismos que afectan los vasos sanguíneos. Entonces, en la respuesta inmunológica además del parásito, son los autoanticuerpos que van a producir y van a hacer que la lesión pueda seguir más allá de la eliminación del parásito. Luego, los trastornos del sistema nervioso autónomo, que son importantes cuando se lesiona el sistema nervioso autónomo simpático o el parasimpático, producen las disautonomías y estas disautonomías van a producir sintomatología y de repente arritmias y hasta la muerte en el paciente chagásico. Y la afectación de la microcirculación de los vasos pequeños, que produce alteración con una vasoconstricción, lo que disminuye el flujo sanguíneo a través de estos vasos, y también activa el sistema de la coagulación, activando la producción de plaquetas, activando la agregación plaquetaria, por lo que podemos ver en esta gráfica es que son varios los mecanismos por los cuales la enfermedad de Chagas produce la lesión, además del parásito. Por eso es importante ver en qué momento tratamos al paciente, y el tratamiento debe ser siempre, ni bien se diagnostica la enfermedad, lo más antes posible. Aquí podemos ver, lamentablemente, el doctor João Carlos Pinto, el doctor Alucio Prata, que ya nos dejaron y que pues han sido médicos eminentes que han estado por Tupiza varias veces, el doctor Coura también, que está ahí en la foto, y yo estoy un poco más joven ahí de camisita negra, pero siempre con el cabello blanco. Es importante recordar a esta gente que han sido grandes profesionales que han aportado muchísimo al control de la enfermedad de Chagas. Bueno, para caracterizar la enfermedad de Chagas, tenemos esta pequeña gráfica dividida en dos partes. Si ustedes ven la parte izquierda, que corresponde a la fase aguda, y la parte derecha a la fase crónica. La clasificación actual son dos fases, fase aguda y fase crónica. La fase aguda, caracterizada por la alta parasitemia y de alguna manera por la IgM, que podría ayudar al diagnóstico, pero que lamentablemente no tenemos los reactivos de IgM que puedan ayudar a corroborar la serología de la fase aguda. En cambio, en la fase crónica, ahí vemos la línea roja, que son los parásitos, han bajado muchísimo, pero sin embargo hacen ciclos de parasitemia donde el parásito sale y entra de la sangre a los tejidos, y que en algún momento se los podría detectar, pero prácticamente la fase crónica no se basa en la detección de parásitos, sino en la curva de más arriba que vemos de anticuerpos de IgG, que prácticamente se mantiene constante durante toda la vida si es que no hacemos el tratamiento, porque el tratamiento
nos va a dar una variación de los anticuerpos IgG en su dosificación y vamos a poder hacer un seguimiento, aunque lamentablemente las técnicas serológicas no son, no bajan rápidamente. Otra cosa importante es, una vez que se ha determinado que el paciente tiene Chagas, hay que caracterizar cuáles son las formas de presentación. Y las formas de presentación, si no tiene ningún órgano afectado, lo llamamos forma indeterminada. Si tiene afectado el corazón, forma cardíaca. Si tiene afectado el tubo digestivo, forma digestiva. Si tiene afectado el sistema nervioso, con una disautonomía, o también por lesiones de tromboembolismo, etcétera, podemos calificar como forma nerviosa. O si tiene varias de las formas, también podría ser una forma mixta para clasificar a nuestro paciente y ver qué es lo que vamos a hacer con el paciente. Por lo tanto, el paciente, aparte de hacer la serología para Chagas, requiere de hacer una radiografía de tórax, requiere de hacer un electrocardiograma. Actualmente ya se ha ido mucho más lejos, es menesteria en otros países hacer la ecocardiografía, hacer el holter cardíaco para detectar con mayor sensibilidad las lesiones del corazón y poder hacer un tratamiento adecuado, además del tratamiento etiológico. Eh, una vez que hemos detectado al paciente, es importante hacer una clasificación. La clasificación que se utiliza generalmente es la de Kashmir y ahí vemos que podemos ver de grado 0 al tercer grado. Esta es la más práctica, digamos, la que se ha venido utilizando porque se basa en la serología, el electro, la radiografía y con estos cuatro parámetros podemos clasificar la afectación cardíaca y podemos ver qué tratamiento le íbamos a dar. Pero si ustedes pueden ver en la parte inferior, ya ha evolucionado esto y tenemos una clasificación que ha sacado los brasileros y que es el consenso y que ahora a esta clasificación se le ha aumentado principalmente la ecocardiografía para ver la FEBI, o sea, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, calificando esta fracción de eyección y depende de esta fracción de eyección para ver qué tipo de medicación se le va a dar de acuerdo al grado de cardiopatía que tenga y hay un arsenal de medicamentos que además de hacerle el tratamiento etiológico, debemos darle medicamentos para tratar la cardiopatía si queremos de que al paciente le vaya bien. Seguramente esto ya se ha discutido, la técnica o sea, para hacer el diagnóstico hay una propuesta de la OPS que dice que podría ser una sola prueba la que en el futuro determine si el paciente tiene Chagas o no. Eh, no sé cómo irá avanzando esto, sin embargo, hasta donde nosotros hemos avanzado, siempre han sido necesarias dos pruebas de principios diferentes. En este caso, el test de ELISA, que les estoy mostrando aquí, que en el laboratorio lo ven en estos pocillos, y nosotros lo vemos de acuerdo a la densidad óptica, y la densidad óptica más el cutoff, sacamos un puntaje, y ese puntaje tiene que ser superior a 1 para calificar de que es una prueba positiva y confirmar con otra prueba, por ejemplo, la hemoaglutinación indirecta, que seguramente han debido ver en el diagnóstico de laboratorio. Normalmente se califica como positivo a una reacción enzima de 1 en 32, o sea, 64, pero si vamos a calificar en un banco de sangre, la calificación es más sensible de 1 en 16. Y seguramente también lo han discutido. En el caso del congénito, también tenemos algunas variaciones en cuanto al nivel de anticuerpos que debemos detectar y prácticamente como hay paso pasivo de anticuerpos IgG,
En las primeras etapas, a los 3 hasta los 6 meses, no hacemos un diagnóstico por serología, sino por parasitología. Y a partir de los 6 meses, si se mantienen los anticuerpos, estamos diagnosticando por serología al paciente chagásico de transmisión congénita. Otra prueba que se puede utilizar y está disponible y podemos hacer en servicios de primer nivel, nosotros lo hemos utilizado en puestos de salud, hemos hecho con auxiliares de enfermería capacitados, ahí tenemos las pruebas de negativo, un caso dudoso y un caso francamente positivo, ¿no? Que es una prueba muy fácil de realizar. Esta, bueno, esta diapositiva está un poco mal ubicada, pero ¿qué es lo que queremos lograr con el tratamiento? Reducir la carga parasitaria, evitar el cambio de la evolución de la cardiopatía, de lesiones que no hay a que aparezcan lesiones. eh, Luego, la mortalidad cardiovascular que tenemos principalmente por la insuficiencia cardíaca, por las arritmias severas que pueden haber. Y una de las cosas más graves, lamentablemente, es su paciente puede estar muy bien, electrocardiograma normal, pero lamentablemente el paciente muere. ¿Por qué? Porque la causa de muerte más frecuente en la enfermedad de Chagas no es ni la insuficiencia cardíaca ni la arritmia, es la muerte súbita. Entonces, lamentablemente, no sabemos qué pacientes van a ir hacia la muerte súbita, por lo tanto, todo paciente que se detecta como chagásico debería recibir su tratamiento, ¿no? Y hay varios estudios que luego vamos a ver donde hay una diferencia importante entre los pacientes que recibieron y no recibieron tratamiento. La otra, el otro elemento importante es el parásito ingresa al miocardio, produce daño y ese daño no se repara con tejido funcional, se repara con fibrosis. Y la fibrosis hace que el corazón sea menos funcional cada vez, se tenga menos posibilidad de tener un gasto cardíaco adecuado. Esa fibrosis predispone a la agregación plaquetaria, va a producir coágulos y esos coágulos van a ir al cerebro y van a producir un accidente cerebrovascular con a veces secuelas graves. Y también esas zonas de fibrosis pueden ser sitios de generación de arritmias. Por lo tanto, si ustedes no tratan al paciente lo más antes posible, el paciente va a tener mayor grado de fibrosis y mayores posibilidades de complicaciones y mayores posibilidades de morirse. Y los eventos clínicos, como por ejemplo los accidentes cerebrovasculares, ¿no? Que debemos evitar con el tratamiento. Aquí tenemos otra foto de personas que han sido muy importantes en el acervo nacional, que iniciaron el programa Chagas de Bolivia, el doctor Alfred y el doctor Germán Guillén, una persona muy importante, la doctora Alderete, y ahí tenemos al doctor João Carlos Pinto y a Lucio Prata, que lamentablemente pues nos dejaron, ¿no? Eh, Aquí podemos ver que otra de las lesiones importantes es el megacolon. Aquí tengo una estadística del Hospital Eduardo Eguía de Tupiza, donde podemos ver de que prácticamente a partir de los 15 años nosotros ya tenemos casos de megacolon que generalmente son pacientes que han sido chagásicos, congénitos, etcétera, que no recibieron tratamiento. Y luego el número de casos va en aumento, ¿no? La mayor cantidad de casos generalmente tenemos en pacientes de más de 60 años. Prácticamente el, el vólvulo y el fecaloma se presentan en la misma proporción, un poquito más frecuente el vólvulo, por lo que nosotros tenemos una sala de devolvulación en el hospital, una devolvulación que se hace con sonda a ciegas, no se hace como
se hace en otros servicios donde tienen un rectosigmoidoscopio y pueden hacer con visión directa. Prácticamente la definición de la devolvación aquí se hace clínicamente y hacer un tacto rectal, se define y se hace la devolvación con un altísimo porcentaje de éxito en este procedimiento. También vemos que afecta a los dos sexos y casi también en la misma proporción, un poquito más en el sexo masculino. Las medidas que adoptamos, además del tratamiento etiológico, son medidas dietéticas, ya saben ustedes, dar bastante líquido, una dieta con fibra, actividad física, mejorar su hábito intestinal, utilizar laxantes, procinéticos, enemas de limpieza y tratar de evitar los laxantes irritantes. Y el tratamiento quirúrgico, ¿no? Cuando se presentan en formas repetitivas los fecalomas o el bóbulo tiene afectación de la vascularización, pues debemos proceder al tratamiento quirúrgico. Vamos a hablar un poquito del tratamiento etiológico de la enfermedad de Chagas, y aquí ustedes pueden ver que una persona muy importante fue parte del trabajo que hicimos del inicio, el doctor Sergio Sosa Stani, que trabajó con nosotros en un proyecto que desarrollamos en Tupiza y que fue muy exitoso en el tratamiento en cuanto a la eficacia y en cuanto a las bajas reacciones adversas en los niños, por lo que hicimos un tratamiento a todos los niños de Tupiza. Una parte con este proyecto, otra parte con el BID, que nos proporcionó los medicamentos, y ahí tratamos los niños hasta los 15 años, este, con, con, con muy buenos resultados y además con una alta significancia para también el control de la enfermedad en las generaciones venideras, porque paciente con mujer tratada, futura madre que no va a tener Chagas y que no va a tener niños que tengan Chagas congénito. Entonces, ¿cuál es la experiencia nuestra en el tratamiento? Si ustedes pueden ver en la barra superior, son 7.107 casos tratados que tengo en los que no cuenta los del BID y los del proyecto inicial que les he mostrado. Esos son, los manejamos aparte. Estos son tratamientos que realizamos de rutina, ¿no? Y ahí pueden ver ustedes personas mayores de 50 años, 4.000 y pico, personas entre 5 y 50, 2.500, menores de 5 años, 232, menores de 5 años, 47 pacientes que hemos tratado durante estos últimos 10 años. ¿Por qué debemos tratar? Porque hay estudios como el de Bioti, que ustedes pueden ver aquí una gráfica, los que no se trataron, que están en la curva inferior, son los que generalmente tienen mayor mortalidad y van a desarrollar también la cardiopatía. Alguna vez no debe ser raro escuchar el Chagas está dormido. Lamentablemente eso es un perjuicio fatal para el paciente porque el Chagas no duerme, el Chagas es una enfermedad evolutiva y el 0.5% de los pacientes cada año hacen cardiopatía. Entonces, el no dar tratamiento a un paciente es dejarlo a su libre evolución y al desarrollo de lesiones que posteriormente van a afectar su calidad de vida y incluso su expectativa de vida. Si bien la serología en los adultos y en el Chagas crónico temprano, que son niños todavía y que no tienen muchas lesiones, prácticamente los resultados son muy similares a los de los niños menores de 5 años, teniendo un 80% prácticamente de curación en esos niños. Aquí vemos varios estudios, ¿no? El Benefit, el Traena, el Chagasol, el Stop Chagas,
y estudios pediátricos realizados por Sergio Sosa, donde vemos que se ha utilizado ahora está utilizándose la PCR como prueba importante para determinar la negativización parasitológica en la enfermedad de Chagas. Y pues ustedes pueden ver ahí, no hay estudio en el cual el menor porcentaje de cura determinado por PCR ha sido el del Benefit de un 66% de los pacientes tratados que ya no tenían parásito. Al último llegué a escuchar un poquito, alguien preguntaba actualmente en las pruebas parasitológicas como el seno diagnóstico o el micrométodo en el Chagas crónico no son sensibles, pero podemos detectar los ácidos nucleicos del parásito a través de la PCR, que tiene la misma significación, y podemos ver que la negativización parasitológica, que además es sostenida, es alta también en la enfermedad de Chagas, en la fase crónica y en las distintas grupos de edad. No hay una edad donde el parásito no muera. Puede haber una variación de la sensibilidad del, 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 del beneficio de la eliminación del parásito, pero prácticamente es muy alto el porcentaje de negativización parasitológica sostenida que se puede ver con la PCR. Todo paciente que ha sido diagnosticado, ahí vemos en la parte de izquierda, debe firmar un consentimiento, debemos informarle bien al paciente, y si él quiere hacerse el tratamiento, hay que brindarle el tratamiento adecuadamente bajo su responsabilidad en relación al cumplimiento del tratamiento. Luego es importante también manejar la ficha de tratamiento para que el paciente controle adecuadamente su administración del medicamento. El medicamento que mayormente está disponible es el benznidazol. Utilizamos en la fase aguda 10 miligramos kilo peso día por 30 días. Creo que eso han estado hablando también en lo del congénito, ¿no? Y en la fase crónica, 5 miligramos kilo peso día por 60 días, mitad de dosis, doble de tiempo. Y bueno, es el tiempo que debe hacerse de tratamiento. Luego, la frecuencia de reacciones adversas. En muchos estudios que están viendo ahí ustedes, estudio Chico, estudio Trach, el estudio Benefit, Pinazo y colaboradores, vemos que la frecuencia de reacciones adversas es muy alta. En lo que toca nuestra experiencia, es el 10% de pacientes que hacen reacciones adversas. Hay que tener mucho cuidado al iniciar el tratamiento. Muchos de los pacientes que tratamos en el Chagas crónico ya tienen una reacción, ya tienen una gastritis, ¿no? O tienen alguna otra afectación de órganos que debemos descartar. Por lo tanto, es importante para nosotros hacer un hemograma, hacer una química sanguínea, debemos hacer un recuento de plaquetas, debemos hacer, un hemograma, transaminasas, creatinina, glicemia. Todo paciente debe ser tratado previamente realizando todas estas pruebas para hacerle el tratamiento. Ah, no sé si es el chat, me preguntan si hay un límite de edad. El límite lo ponen las personas. Por lo que les he demostrado, no hay límite de edad, y yo lamentablemente digo, yo tengo 60 años y si no me quieren tratar me enojo. ¿Por qué? Porque a partir de los 60 años voy a tener Chagas más hipertensión, voy a tener Chagas más diabetes, voy a tener Chagas más otras patologías, obesidad. Ahora están en aumento las enfermedades crónicas no transmisibles,
Y ustedes súmenle a la enfermedad de Chagas, cualquiera de estas enfermedades, y van a ver que esto se convierte en un problema grave, que probablemente su paciente tenga menores calidad de vida y tenga más problemas y pueda morir más pronto, ¿no? En realidad, eh, muchas veces yo he escuchado 50 años como límite. Yo no estoy de acuerdo, no hay una norma que diga eso. Ah, en todo caso, la norma que hicimos, yo soy parte de los que hicieron la norma en Bolivia, juntamente con el doctor Justo Chungara, doctor Guillén, etcétera. Y lo que se había quedado es de que el tratamiento obviamente tiene indicaciones. El agudo, sí o sí. El Chagas crónico temprano del niño, sí o sí. El Chagas de las mujeres en edad fértil, pero no embarazadas, sí o sí debería hacerse. El tratamiento del Chagas crónico del adulto, se hace en consenso. Si el paciente quiere tratarse, el paciente debe ser tratado. Eso es la normativa que tenemos. Y no así claramente definido que sea los 50 o los 60 años. El paciente de 50 y el de 60 se benefician mucho con el tratamiento, al igual que cualquier otro paciente. Pero además de recibir el tratamiento etiológico, debes recibir, como ahorita les voy a mostrar un poquito, alguna medicación especial principalmente para las lesiones cardíacas. El tipo de reacción en el Chagas crónico generalmente las reacciones adversas son de 4 tipos. En la piel, dérmicas, digestivas, nerviosas y hematológicas. La mayor parte de las reacciones son dérmicas y seguidas por las digestivas, las nerviosas muy poco. Las dérmicas generalmente desde un prurito, un rash alérgico, un exantema y ya lesiones más graves, una urticaria o los síndromes de toxicidad de la piel, el NET, etcétera, que nunca más los hemos visto. Hemos visto en las primeras fases del tratamiento, lamentablemente por mal control del tratamiento, de no suspender oportunamente, porque no hemos vuelto a tener más reacciones de ese tipo que tengamos que tener de gravedad. Las digestivas, generalmente ya les dije, tengan el cuidado al momento de iniciar el tratamiento. Muchos de los pacientes ya tienen una gastritis previa, acompáñenle de una medicación antiácida o un omeprazol, alguna droga que ayude a mejorar la acidez gástrica. Las lesiones nerviosas que yo he tenido son pocas, pese a la gran cantidad de pacientes que hemos tratado. Lo que van a tener generalmente es pacientes que van a perder el gusto, pero cuando termine, generalmente son lesiones que aparecen al final del tratamiento y son totalmente reversibles y desaparecen entre 1 a 3 meses después del tratamiento. Hay que ayudar con complejo B, en algún momento con antiinflamatorios para ayudar a que este proceso sea más rápido. También hay hipersensibilidad en los dedos de los pies, lo mismo, complejo B, antiinflamatorios, analgésicos, y esa lesión va a desaparecer en el lapso de un mes, si ayudan ustedes, y hasta 3 meses puede durar y desaparece. Las hematológicas con anemias graves, con plaquetopenia, prácticamente no hemos visto y se consideran lesiones graves y deben ser suspendidas, pero en general no hemos visto ese tipo de reacciones. La clasificación de la reacción adversa las clasificamos en leves, que son la mayoría, moderadas, que son el 17%, y severas, el 3%. Las severas, de hecho, hay que quitar el medicamento y nunca más darle. La moderada, podemos tratarla, podemos ver medicación dependiendo de qué tipo de lesión es, entre antihistamínicos, podemos utilizar corticoides,
que son generalmente los medicamentos que nos ayudan y con los cuales el paciente puede terminar el tratamiento. ¿Qué debemos hacer eh, con el paciente durante el tratamiento? Eh, Generalmente, estas de acuerdo a las normas que habíamos establecido, pero seguramente que en ningún lado se puede cumplir con todo lo que está establecido, ¿no? Hacer un electro, un hemograma, función hepática, renal, prueba de embarazo en mujeres en edad fértil, todas esas pruebas antes de iniciar el tratamiento. Y también al final del tratamiento repetimos todas estas pruebas. A los 15 días un control clínico, más hemograma, más perfil hepático. Generalmente esto es muy difícil porque por lo menos a nosotros nos toca que los pacientes son del campo, son de lugares lejanos, donde están siendo controladas eh, por un puesto de salud que lamentablemente no va a tener pues un laboratorio que le permita hacer todas las cosas como deben ser, ¿no? Eh, y luego, después del tratamiento, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos hacer un control dependiendo por eso lo caracterizamos al paciente. Si es un Chagas indeterminado, ¿no es cierto? Nosotros podemos ver cada 2 a 3 años, hacerle una serología, hacerle un electrocardiograma, hacerle una radiografía para hacer un seguimiento del dosaje de IgG, de que no aparezcan lesiones cardíacas, y si aparecieran lesiones cardíacas por algún motivo, ayudarle con alguna medicación si es que es necesario. Si es un caso que tiene lesiones, pero esas lesiones no son graves, se recomienda un control anual, igual, serología, radiología y el electrocardiograma, ¿no? De reposo. Eso es lo que habitualmente debemos hacer en forma anual. Pero actualmente ya hay más recursos, ¿no? Los pacientes con mayor gravedad van a beneficiarse mucho si se hace un holter, si se determina qué tipo de arritmias tienen, etcétera, y se lo trata de la mejor manera, ¿no? También va a beneficiarse mucho si se hace un ecocardiograma y se mide la fracción de eyección, si esta está normal, 50 más, menos de 50, todavía puede ser tratado con alguna medicación adicional rápida, pero si es menos de 40, el paciente va a requerir y tiene un arsenal, lo que los cardiólogos llaman los cuatro magníficos, ¿no? Que son drogas que ayudan entre furosemida, enalapril, espironolactona, los dafa-glicosina, etcétera, que cuando se hace un tratamiento integral del paciente, porque este paciente requiere un tratamiento integral, ¿no ve? Si tiene una fibrilación y ustedes no le dan anticoagulación, muy probable que desarrolle un tromboembolismo y se muera por una embolia cerebral. Entonces, no es suficiente el darle el tratamiento etiológico si el paciente ya tiene lesiones cardíacas. Si el paciente incluso llega a tener un marcapaso, la, la, la cardiopatía sigue progresando. El marcapaso le va a ayudar a mejorar la frecuencia cardíaca, a tener un mejor gasto cardíaco, pero el parásito va a seguir deteriorando. Hago esto porque alguien preguntó, nosotros tratamos a los pacientes con marcapaso por el sentido que les estoy diciendo. El paciente se va a seguir deteriorando porque el marcapaso no hace nada al parásito. Evidentemente, el marcapaso le va a ayudar mucho en mejorar su situación de la arritmia, de la bradicardia que tenga, del bloqueo AV que le condicionan a que cualquier rato pueda morirse, pero adicionalmente, si tiene fibrilación, tiene que anticoagularse. Si tiene insuficiencia cardíaca, debemos dar los otros medicamentos. Si hacemos lo que debemos hacer, ese paciente va a tener un futuro mucho mejor.
Nosotros estamos haciendo tratamiento etiológico de los pacientes de mayor edad, pero también los apoyamos con tratamientos dependiendo de la cardiopatía y de las lesiones que tienen, lo cual nos está dando muy buenos resultados, ¿no? Y los pacientes pues están evolucionando y tienen mayor calidad y mayor cantidad también de vida.